una clase de universidad, el profesor dijo un buen día: buenas tardes a todas. Y un muchacho levantó la mano y dijo: oiga, que aquí también hay chicos. Y el profesor le dijo: bueno, pero yo me refiero a las personas que están aquí. Buenas tardes a todas las personas. Entonces, buenas tardes a todos y a todas, si ustedes lo queréis así. Es un placer y un honor para mí estar hoy aquí con todos ustedes. Quiero agradecer a Elia San Eleuterio, en nombre de la plataforma de escritoras del Arco Mediterráneo y del grupo de investigación TALIS, que me haya invitado, y más todavía para participar en unas jornadas como estas, que sirven, como se ha dicho antes en la mesa, para empoderar a la mujer y para dar a conocer pues todos los talentos y toda la fuerza que se le debe reconocer de una vez por todas. Y encima, el doble privilegio que tengo es que tengo que hablar de mi querida María Teresa Espasa, a la que quiero mucho y de la que he aprendido tantas cosas. O sea que yo estoy muy contento y muy feliz de estar aquí hoy con todos ustedes, y espero que mi parlamento no les aburra, que me ha costado un montón hacerlo. He pensado, ¿por qué David no habrá reseñado este libro la semana pasada? Porque me habría ayudado bastante. Me pasó por la cabeza. Me habría venido genial, de verdad. No, pero voy a leeros desde el portátil, porque uno está metido en muchas cosas y memorizar tantas cosas es un poco complicado y no quiero que se me olvide nada. Me he traído el ordenador para no bajar mucho la cabeza al folio. Y bueno, pues empezaría diciendo que la palabra sororidad, que todos conocemos hoy, es un neologismo formado por un lexema, que es soror, que en latín significa hermana, y el morfema idad, vamos a decirlo así, como terminación de solidaridad, ¿vale? El cual dota al vocablo, el morfema este último, de su carácter sustantivo. Por tanto, podemos inferir que sororidad significa algo así como hermandad entre mujeres con respecto a las cuestiones sociales de géneros. Sería un posible significado, una posible lectura de este nuevo vocablo. Algo que no existía como entrada en el diccionario, pero que hemos tenido que inventar, dado el carácter patriarcal que todos sabemos que tiene esta sociedad en la que vivimos. Mi admiración vaya por delante por la plataforma de escritoras del Arco Mediterráneo. Me emociona ver que está llena de proyectos y que cristalizan en libros, no en uno, sino en una pluralidad. Eso es magnífico. Un grupo necesario que pone en práctica dicha sororidad y defiende la obra artística producida por mujeres que no pierden de vista esa lucha por la igualdad que solo llevan a cabo unos pocos e injustamente nos dignifica a todos. Me alegra contribuir a vuestra causa y espero que esta sea mi primera aportación directa a vuestro proyecto. Y digo directa porque como crítico literario o como editor trato siempre de buscar la paridad en mis trabajos. Algunos de vosotros lo sabéis, que soy uno de los directores de la revista literaria Crátera, y allí nos esforzamos mucho en buscar la paridad en todos los textos, tanto inéditos que nos llegan como de investigación y tal. No siempre se consigue, pero lo tenemos muy en cuenta y de eso nos esforzamos, nos lo recordamos unos a otros para que, por muy buenos que sean los textos, intentar buscar la paridad. Y lo mismo ocurre como reseñista o como crítico literario, hago lo mismo. O sea, me obligo a reseñar literatura de ambos sexos porque creo que se debe hacer así. Y desde una posición de un crítico literario yo lo veo una obligación moral hacerlo. Cuando Elia San Eleuterio, a quien he tenido la oportunidad, como bien ha dicho David, de reseñar su último trabajo poético, me invitó a estar aquí hoy con vosotros, tengo que decir que me alegré. Me une una amistad de hace ya varios años con Mar Busquets, con Elena Torres, que se ha marchado, y con otros miembros más de esta plataforma, por lo que participar de esta sinergia creadora y reivindicadora como esta no puede hacer más que enorgullecerme. He citado a la plataforma de escritoras del Arco Mediterráneo, pero no he mencionado a la persona que la creó, a su fundadora, a la poeta por la que hoy estoy aquí, ya que debo hablaros de su último poemario, titulado Una grieta en el tiempo. Y no es otra persona que María Teresa Espasa, que tenemos el privilegio de contar con su presencia. Me van a permitir que antes de disertar sobre el libro dirija unas palabras a lo que María Teresa representa para mí, ya que creo que es justo dimensionar una labor como la suya, no conocida por todos, que trasciende el hecho literario y rebasa los márgenes de toda función atribuida al escritor. Hablar de María Teresa es para mí un inmenso orgullo, y lo digo con letras mayúsculas, y un acto de necesidad. La reivindico siempre que puedo, al igual que al poeta valenciano Blas Muñoz, que también tenemos hoy aquí el gusto de contar con su presencia,
porque creo que hoy por hoy María Teresa es la gran dama de la poesía valenciana. Y no es la primera vez que digo esto. Es verdad que me considero su amigo, pero también es cierto que este título de persona destacada en el ámbito de la poesía, ella lo merece de manera objetiva, totalmente, ya que su aportación a la cultura valenciana queda demostrada a lo largo de su trayectoria durante las últimas décadas. María Teresa trabajó como locutora de radio varios años, realizando programas culturales, por ejemplo, para Radio Nacional de España. Creó y coordinó el exitoso ciclo Aula de Poesía para el ámbito cultural El Corte Inglés, del que derivó la no menos célebre colección de pliegos de Ítaca, de la cual fue su máxima responsable. Editora, fundadora de la revista Corondel, Teresa es la insigne creadora y alma mater de la Asociación Cultural Tertulia La Guardilla, asociación desde la cual ha impartido cursos y seminarios, organizado recitales, presentaciones y demás eventos culturales. Es sabido que María Teresa estudió filosofía, teología e historia del arte en la Universidad de Valencia, pero no es tan conocido que también estudió arqueología bíblica en Jerusalén. Ella me dice que soy pesado con esto, pero a mí me gusta siempre recalcarlo, porque no es algo que estudie cualquier persona. Y además ella, que utiliza sabias citas bíblicas en muchos de sus poemarios, sabiendo que ha estudiado teología y sabiendo que ha estudiado arqueología bíblica en Jerusalén, pues aprecio muchísimo más esas incrustaciones que ella hace de las escrituras sagradas, ¿no? He tenido el privilegio de conocer a María Teresa desde hace ahora 6-7 años y he aprendido de ella y compartido momentos inolvidables, como cuando fuimos a Elca, a Oliva, hace más de 5 años, a visitar a quien hoy es el flamante Premio Cervantes Francisco Brines. Muchos son los poetas o actores culturales que hoy ocupan un lugar de relevancia en la comunidad literaria, que dieron sus primeros pasos amparados por el magisterio de María Teresa Espasa, como por ejemplo Sergio Arlandis, Ana Noguera o Chelo Candel. Ella nunca lo dirá, pero ya lo decimos nosotros. Un magisterio que no se limitaba en ocasiones a ser una referencia, sino a compartir toda su sabiduría de manera desinteresada e incluso hasta invertir su propio dinero para la promoción de sus amadrinados. Es decir, mecenas, promotora, formadora. En una ocasión escuché a Elena Torres, qué pena que no esté aquí, definirla como una forjadora de poetas. Tareas que siempre se ha autoinfligido por amor a los demás y por amor a la poesía. Responsabilidad que hoy, además de, por supuesto, su amplia y variada obra literaria, contribuye a que la consideremos toda una institución. Pero pasemos, si os parece, a hablar del último poemario titulado Una grieta en el tiempo, que lo tenéis aquí, publicado por Verba Manent en 2020, editado en marzo, en pleno confinamiento por la pandemia. Verba Manent es un bello nombre para una colección de poesía. Escribimos para preservar nuestro pensamiento en el tiempo, para legar nuestro mundo interior, de alguna forma. Y ya conocéis esa famosa cita latina extraída del discurso de Cayo Tito que dirigió al Senado, diciendo verba volant, scripta manent. Las palabras vuelan, lo escrito queda. Esta referencia a la fugacidad de la palabra, a la palabra oral, es comparable a lo efímero del tiempo y la vida en la poesía de María Teresa Espasa. Una grieta en el tiempo cuenta con una ilustración de cubierta de Federico Romaguera, quien además de haber representado en la fisonomía de sus árboles, que podéis apreciar ahí, una metáfora de esa grieta temporal, a la que Teresa dedica el título del libro, plasma a su vez en ese paisaje la textura y el color del otoño. Estación temporal a la que María Teresa se siente, ya desde hace algunos años, tan propensa. Quizás, según conversaciones con la autora este otoño, ese desapacible estado de las cosas se haya convertido a lo largo de los años en el escenario más propicio para representar su melancolía. Y es que María Teresa, como seguramente muchos de vosotros, ama la vida, pero acumula en ella demasiados desengaños. Elias N. Luterio, prologuista del libro, nos anticipa que conduce a una intensa lectura, pero también que tiene ecos de una tristeza que se une a un quejido cósmico. Y es que la poética espasiana, por así decirlo, encuentra en la desposesión, en la pérdida que gradualmente vamos experimentando a lo largo de nuestra vida, esa consciencia de lo perdido, un don al que cantar y el que asumir durante ese tiempo de enseñanza que es nuestra vida. Por lo tanto, si uno no tiene motivos para ser negativo, es pesimista. Pero si lo que describe es gris y el modelo de dicha descripción es el adiós, es el olvido, es el desprendimiento, uno no puede ser pesimista sino realista, que es lo que yo creo que ella es.
La entrada al poemario se titula Pórtico, y en ella encontramos un paratexto de Ricardo Belvecher, buen amigo de la autora, que dice así: los árboles hablan entre ellos, cantan incesantes sus nuevos gozos, murmuran canciones antiguas, la doncella va a la fuente, las entonan, se las recuerdan, con voces suaves que vienen de atrás. Somos advertidos ya de la sutileza de la conversación de los árboles, de lo aparentemente invisible, de lo esencial, al tiempo que se subraya la importancia de la tradición, esas canciones antiguas, canciones que vienen de atrás. No es baladí ese apunte a los árboles, al bosque, porque este es uno de los poemarios de Teresa Espasa en los que la naturaleza está más presente o adquiere un mayor protagonismo que en otros. Dos poemas, titulados Noviembre y Ese juego inseguro, encontramos en este umbral, llamado Pórtico, que no es otra cosa que una propedéutica, pues en ambos se incardinan todos los rasgos del estilema aspasiano. Así descubrimos que Espasa apuesta por el verso libre, decir inamovible, desde que la poeta comenzase a publicar en el año 1992 con su ópera prima Desierto articulado. Advertimos que un hablante lírico femenino se expresa en primera persona e interpela a un tú, apóstrofe a amado y quizás narratario de la obra, para expresarle en el primer poema, cito: estoy callada y quieta, apaciblemente quieta. Para hablarle de su silencio, en la espera, de la nostalgia que la embarga, de la indiferencia que él le transmite y de sus dudas. Una cita de Roger Swansea, a quien tenemos hoy también aquí presente, separa al primer poema del segundo. Milagro de escritura, dice, el verso bendito que despierta la paradoja de un recuerdo olvidado. Comienza a verter su mundo interior describiendo recuerdos. Cito: lo cierto es que fuiste deseo, pasión, hechizo, tormento y un amor deshabitado. Y se confiesa entre sombras y niebla, como abducida por la cita de Swansea, ya que el pasado se alza entre el oscuro, revestido de deslumbrantes palabras. Fijémonos en los títulos del primer y último poema o penúltimo poema del libro. Noviembre, primer poema. Diciembre, penúltimo. Este hecho, además de indicarnos un posible tránsito del otoño al invierno, nos puede hacer pensar que el tiempo lírico en el que se desarrollan los poemas es concretamente un mes. Ese mes o ese paso del otoño al invierno se extiende en 6 movimientos, que son las partes de las que se compone el libro. Actos de una transición a los que la poeta dotará de su singular cariz. El primero de ellos se titula Empujar el tiempo con el pensamiento, bella perífrasis de lo que es recordar. Y ese título ya nos anticipa su vocación de movimiento, dirección, un tránsito que los sucesivos bloques irán refrendando. Este primer movimiento del libro está dedicado por entero al tiempo, centinela perpetuo que a todo sobrevuela, y su constante amenaza le da pábulo a extrañar al ser amado, cómo no, a equiparar el misterio de la palabra a su misterio, al misterio del tiempo. Tiempo como, cito, laberinto que entraña una realidad insobornable. Y sobre todo, con una estrofa apunta a la comentada idea del poemario como un itinerario. Cito: al medir las horas lentas, me entrego a la fantasía de vagar por los caminos. En ese vagar, esa deriva del espíritu que despliega el poema titulado Concierto en sombras, donde la certidumbre de que el tiempo es indisoluble de la existencia, da paso a la confesión de huida. Sin rumbo fijo, es un poema elocuente con este aserto, pues la autora no solo certifica que está en marcha hacia ninguna parte, sino que compara su condición errante con la falta de motivación que acusa el tiempo para transcurrir. Cito: esta obsesión por los minutos que escapan sin rumbo fijo, mis pies no saben de códigos ni leyes, solo siguen la ruta impuesta por la vida. Y esa ruta imprevisible de la vida le lleva a soñar confundirse con el tiempo, renunciar a la belleza de lo mortal y saborear por un momento la inmortalidad de ese tiempo, un nuevo estado en el que se libraría de la agonía de lo perecedero, pero también de esa ambición que como especie blandimos en nuestras relaciones de poder. Cito: ¿cómo desprenderse de la angustia que día a día atenaza gargantas y corazones? Ser uno en el tiempo es retener la belleza que mis ojos han visto y desterrar la ambición que pervierte a las naciones. Viajar sobre un vuelo de hojas secas es la segunda parada de este recorrido, un área en el que sus 4 poemas nos conducirán a la espesura de un bosque que será algo más que un escenario inerte.
Pero antes, el sujeto lírico tratará de definir su soledad. Reconocerá en la tierra sus vegetales y animales, analogías para describirla. Cuando el hablante lírico palidece por amor, parece como si el entorno natural se adaptase a esa agitación personal suya, a su respirar entrecortado, a la manera de los románticos y su locus amoenus del famoso romanticismo. Cito: huele a mecha quemada, a piedra mojada por la lluvia, a velas, en blanco y negro. La poeta representará en el segundo poema de esta latitud ese misterio insondable del tiempo y la naturaleza, como extensión de este, en extrañas criaturas que bautiza como duendes y espíritus. Personifica lo inefable, pero no lo convierte en algo terrible, sino en entidades inconsútiles y mágicas que también se pueden amar. Pero será en los dos siguientes poemas, titulados Entre sombras y El bosque me atrapa, donde el protagonismo del bosque despierta y adquiere una total relevancia. No sé si por azar, cito, o por destino, el ciprés abre sus brazos y estrecha mi figura. De repente, el hablante lírico descubre un sendero al que parecen dirigirle el vuelo de las aves y su canto, las hormigas en procesión. Todo parece confabularse para que se introduzca en la espesura del bosque y se pierda en su infusa arquitectura. Esto ocurre en el último poema de este pasaje, como si de un ascenso o una iniciación ascética se tratara. La poeta describe cómo las brozas arañan sus tobillos, la agarran, quieren tomarla, se siente asimilada cada vez más por ese paisaje que se solidariza con sus emociones. Tal es así que le parece escuchar a través de murmullos lejanos las causas del abandono de su amado. La comunión parece completarse, pues, cito, cada mota de polvo arrastrada por el viento penetra mi piel sin mesura. Pero esto no evita que su sensación más fuerte sea la desdicha, pues conocer las razones de su soledad empañan el posible éxtasis de su transformación. Esta apertura a lo nuevo se manifiesta en Hacia el claro del bosque, tercera parada compuesta por 6 poemas y más concretamente en el primero de ellos, titulado Luz del Sol. En su continua aventura, cito, los rayos del sol se filtran a través de la arboleda, anunciando sutilmente que ha llegado un nuevo día. Un despertar de la conciencia donde en una ruta esmeralda es fácil encontrar una relación con esa ciudad esmeralda del mago de Oz, donde las rosas silvestres y los espíritus del bosque construirán un enclave idílico como ficticio, de cualquier manera razonable, que ante tal holografía de optimismo hace aflorar la esperanza. Cito, cuando la verde ruta coincida con la línea cero, la paja convocará a la brasa, y nosotros, unidos por los signos invisibles que surcan el horizonte, caminaremos día tras día cautivos de la misma incertidumbre. Como por encanto, en el poema titulado Los ojos cerrados, toda esa ilusión esbozada se desmorona de la misma manera que en el cuento de la Cenicienta los objetos bellos y animados recuperan su estado feo e inerte. Aparecen entonces pensamientos de muerte. La intuida llegada de la noche oscurece los versos y nos conduce al siguiente ámbito. Asamblea de la noche. Cito, el mundo está al acecho, la rosa ya no existe y tengo miedo a que también te desvanezcas. Esa nueva percepción de la realidad cristaliza en una mirada que trasciende ese mirar humano que se queda en la superficie de las cosas y así descubre cómo, cito, ante mí desfilan espíritus de nieve que persiguen el claro del bosque para dejar de ser esclavos. Toda una marabunta de espectros aparece, se congregan implorando libertad, pero son entidades lastimosas, sufrientes, de condición pobre. De esta forma, atravesando el bosque casi tan incorpórea como ellos, la voz lírica se compadece de los desheredados del mundo y advierte todo su privilegio. El sentimiento del amor se amplía del otro a la otredad, de lo particular a lo general, de lo único a lo de todos, en un alarde altruista sin distinciones. Cito, mi ambición es arropar a los seres de espuma y seguir el curso del río que baja de la cumbre para perderse en el mar. Por primera vez aparece un posible destino, el mar, un mar de poderosas corrientes y amplio horizonte como culminación del viaje. Pero antes hemos de atravesar Nunca el bosque fue tan oscuro, que es el título del pasaje más extenso del libro y el más social y reivindicativo. La poeta cambia sus motivos de inspiración y cede su voz a aquellos que no la tienen. Si en la Divina Comedia de Dante la selva oscura simbolizaba la tentación, la oscuridad del bosque espasiano encarna la crudeza de un mundo tan moderno como estéril.
Así, por 18 poemas que comienzan y terminan en la misma página desfilan niños de la guerra, vagabundos, hombres sin destino, madres que lloran su vacío huérfanas de hijos. Hasta 7 poemas de ellos son escritos con tipografía cursiva en este acto. Tal vez por ser intertextuales, no lo sé, o por atribuir a una segunda voz poética toda la crudeza de su manifiesto. Teoría más posible. La poeta llora la deshumanización paulatina, la secular tendencia que desarraiga la fe de los corazones baldíos. Tal vez por eso aquí repuntan sus referencias bíblicas. Cito: pronto se oirá el sonido de las trompetas que pregonan la contienda. Viejas armaduras siguen rotas en el valle de Jericó. Esta convulsa descripción del mundo, su desangelado y áspero retrato, encuentra su correspondencia con la ausencia de su amor, a quien sigue buscando entre las sombras y entre los espectros. Una última súplica irrumpe entre esta hostil realidad para confesar una vez más su vulnerabilidad, pero también la forma de su cura. Cito: y nunca te das cuenta de que solo quiero fundirme contigo, de una vez, y que me quieras sin razones, como te quiero yo. Más allá del bosque hay un mar embravecido. Se titula el último apartado, clausura y corolario de todo el tránsito que por la naturaleza extraña, por los parajes inhóspitos y lúgubres que quizás correspondan al interior y no al exterior de la poeta, ha recorrido. El poema titulado La barca que nos cruza alude a esta posibilidad, en una estrofa metapoética que dice así: hasta aquí llega el camino que conduce al corazón del poema. Como heridos verdaderamente por balas de fogueo, como diría Shakespeare, dolemos por nuestra credulidad, por cumplir como buenos seres de convenciones que somos el tácito pacto entre lector y autor, mientras la autora, demiurga y única responsable de la farsa, se regocija, no de mentirnos, sino de haber sanado un poco sus heridas al revelar la fuerza y los misterios de su río subterráneo. Cito: quizá no sepas que ahora vivo al margen de la vida, que el tiempo sigue su camino, que la uva brota en los sarmientos y que solo caminar por el bosque ha devuelto mi equilibrio. Volvemos al principio. La narración circular del poemario nos lleva al punto de inicio y para disipar cualquier duda, la autora nos lo hace saber repitiendo los versos de la primera estrofa del primer poema. Cito: a pesar de todo, ya ves, estoy serenamente quieta, sigo callada y hace frío. ¿Hemos asistido a una velada venganza personal? La habilidad de Teresa Espasa para no restringir la polisemia de su historia es patente. Deja el final abierto, como sus posibilidades interpretativas. El despliegue de todo su repertorio de escritora de oficio ha dado resultado y no sabemos explicarnos muy bien cómo. Su sensibilidad, la elección precisa y armoniosa del léxico. Ninguna palabra desentona del conjunto. El ritmo coloquial de su ejaculatoria. Nada hacía presagiar que nos encontraríamos postrados y rezando ante un cenotafio, un sepulcro vacío. Pero esa es una de las grandezas de la literatura. No por ficcionar significa que el dolor manifestado sea falso, ni mucho menos. Al contrario, quizás sea toda una maniobra para poder expresarse sin romperse, para poder decirse a los demás sin consumirse, para poder resistir a este mismo juego que la vida y la muerte llevan a cabo entre ellas, pero con nosotros completamente en serio, en medio. ¿Por qué una grieta en el tiempo? Imaginemos el tiempo como un árbol. ¿Una grieta sería su imperfección? Quizás una invitación a descubrir el interior de lo que ignoramos. Grieta como herida que abre las carnes del doliente, sí, pero abertura también por la cual puede entrar la luz del conocimiento y embargarnos. Grieta como puerta de huida o de entrada, ruptura de lo establecido, como huella de una violencia ejercida sobre lo impasible. Ninguna grieta puede detener el tiempo, aunque tal vez sí pueda servirnos como refugio, como lapsus atemporal donde desarrollar, sin angustia, nuestra reflexión. La poesía de María Teresa Espasa es una carta abierta al ser amado. Su verbo es transparente, cristalino, lo que no impide que su palabra se arrebole de retórica y sabiduría poética. Humanista y generosa, su poética renuncia a los ambajes a favor de su recepción, pues aquello que necesita expresarse debe ser comprendido para completar el círculo. Poesía ática, de verso desnudo, sus poemas encuentran en lo sensorial un punto de contacto con el lector donde su componente telúrico se encarga de transmitir las ondas sísmicas de su estado emocional.
Nada es verdad ni mentira cuando la palabra media entre una conciencia sangrante por decir y un corazón sediento por reconocerse en ello. Toda poesía es cierta para aquel que la necesita. Hay un último poema en el libro, un poema que ni la propia autora probablemente será consciente de que lo ha escrito, y me refiero al índice que compendia los títulos de los poemas al final del poemario. Estos índices acostumbran a ser un paratexto testimonial, una hoja de referencia sin más, pero en ocasiones, y solo ocurre esto con algunos poetas, podemos leer este índice como si de un poema se tratara. Un poema inconsciente, que cuenta con la misma enjundia y connotaciones líricas que cualquier poema escrito a conciencia. Un poema en el que podemos encontrar, y con esto ya termino, momentos tan brillantes como estos. Noviembre, ese juego inseguro. Empujar el tiempo con el pensamiento. El tiempo, concierto de sombras sin rumbo fijo. Máquina del tiempo, ser uno en el tiempo. Viajar sobre un vuelo de hojas secas, huele a soledad. Extraños habitantes del bosque entre sombras. El bosque me atrapa, hacia un claro del bosque. Luz del sol, la ruta esmeralda, el hueco y el castaño, la madrugada. El viento arrecia los ojos cerrados. Asamblea de la noche. Hay besos que se pierden más allá del bosque. Hay un mar embravecido, la barca que nos cruza, el río y la montaña. Amores de paja, relatos secretos, donde habitan las abejas. Diciembre, el ser del invierno. Muchas gracias.